Buenas tardes, doctor. Marcelo Daza. Nosotros somos de 10º semestre de la Universidad Técnica de Manabí, la carrera de Medicina. En cuanto al medio proyecto de medio ciclo, vamos a hablar sobre la enfermedad de Perón. En los autores vamos a tener a Chávez Talor, Brian Leonardo y su servidor, Caranas Colcha, Andy Slater. Entonces, la enfermedad de Perón. Esta tiene diferentes nombres, también es conocida como la esclerosis fibrosa del pene, induración plástica del pene, enfermedad de Van Buren. Este es un trastorno clínico bien caracterizado, que afecta aproximadamente a 1 de cada 1000 varones de 40 a 60 años de edad, con una mayor incidencia alrededor de los 50 años. Esta va a ir aumentando con la edad. Algunos autores han reportado casos en pacientes más jóvenes, incluso por debajo de los 20 años. A pesar de tratarse de una enfermedad conocida desde épocas antiguas, la etiopatogenia continúa siendo desconocida. A pesar de ser muy antigua, esta enfermedad aún no tiene un tratamiento quirúrgico ni medicamentoso que contribuya a su curación. Aunque es bueno señalar que existen investigaciones recientes que aplican eh, tratamiento. Entonces vamos a tener aquí que la enfermedad de Perón es una enfermedad inflamatoria adquirida caracterizada por la presencia de una placa fibrosa en la túnica albuginea del pene. Esto va a estar asociado a una deformidad, dolor, disfunción eréctil y acortamiento peniano. Es la causa más frecuente de induración peniana adquirida. En la erección se va a producir la incurvación o deformación del pene a no tener elasticidad de dicha zona, como se puede ver en la imagen inferior derecha. Esta puede imposibilitar el coito si las erecciones se hacen dolorosas, o no haber dolor en la erección, más sí en el coito, o no presentarse molestia alguna, pero su pareja lo presenta. Entonces, esta patología es una causa común de dispareunia crónica en hombres. En cuanto a la edad de aparición, vamos a tener que se encuentra entre la cuarta y sexta década de la vida. Esto debido a que la túnica albuginea de los hombres jóvenes tienen abundante tejido elástico. Como muestra, marcada de rojo, esta se va a ir perdiendo con los años, por lo que esta condición también se conoce como fibroesclerosis del pene, esclerosis cavernosa o induración plástica de los cuerpos cavernosos. Dentro de la población en general, vamos a tener un porcentaje de prevalencia que va a ir incrementándose considerablemente con la edad. Entonces vamos a tener desde el 1.5 entre 30 a 39 años, un 3% entre 40 a 59 años y un 4% entre 60 a 90 años. Su prevalencia es de aproximadamente 1% en la raza blanca y hay pocos casos descritos de la raza negra y no se han documentado casos en orientales. En cuanto a la etiología y la patogénesis, vamos a tener aquí eh, que continúa siendo un foco de controversia pese a las numerosas investigaciones. Aquí se va a postular un origen multifactorial en el que la predisposición genética, el trauma, la isquemia, la alteración de los procesos de cicatrización del tejido juegan un papel clave. Entonces vamos a tener aquí que la hipótesis más relevante hoy en día de esta enfermedad es del microtrauma, la cual afirma que durante la relación sexual el pene es expuesto a múltiples microtraumatismos. Esto va a desencadenar una respuesta inflamatoria, como vemos en el gráfico de aquí, respuesta inflamatoria. Vamos a tener una respuesta inflamatoria. Esto va a llevar posteriormente a una evolución a fibrosis y a cambios en la matriz extracelular, dando como resultado la acumulación de colágeno en aquellos individuos que están genéticamente predispuestos.
El proceso inicial con el trauma de la túnica albuginea del hombre es que lleva a la activación de la cascada de coagulación por medio de las plaquetas, que a su vez fomentan la liberación de moléculas como el factor transformador de crecimiento beta. Tenemos aquí a tener el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de necrosis tumoral alfa e interleucina. Aquí vamos a tener otra teoría que hay un componente autoinmune como responsable de la enfermedad. Aquí vamos a tener en este gráfico de la inferior derecha la placa fibrosa que se forma. Entre los factores de riesgo, vamos a tener que en un 10% de los casos se va a relacionar con la enfermedad de Dupuytren, la contractura de la aponeurosis palmar. Además se va a relacionar con una menor fuerza de asociación a traumatismos, cirugía transuretral, la contractura fascia plantar, la gota. También vamos a tener que se asocia de una menor medida, pero tan relacionado, es la hipertensión, la diabetes y el tabaco. Esto va a tener una relación con la disfunción endotelial y la disfunción eréctil, que podría estar actuando como un factor de confusión. En cuanto a los síntomas, vamos a tener que el curso de la enfermedad, la mayoría de los pacientes van a presentar uno o más de los siguientes síntomas: dolor en el pene con la erección, deformidad del pene en erección. Aquí va a haber también una pérdida de la erección como tal y una dificultad para la penetración vaginal, o esta va a ser dolorosa. La evolución de la enfermedad de Perón va a presentar dos fases. Una fase temprana o inflamatoria, que esta se va a manifestar con dolor, generalmente con la erección. Aquí vamos a tener un nódulo palpable en el pene y una curvatura del mismo durante la erección. Si esta inflamación no se resuelve, va a llevar a la segunda fase, la cual el tejido afectado se fibrosa o se calcifica, llevando a esto finalmente a que la lesión se vuelva estable, no hay dolor ni aumento o disminución de la curvatura del pene por más de 6 meses. Y el resultado funcional y morfológico es definitivo. Siguiendo con mi compañero. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad de Peirón es fundamentalmente clínico. Este está basado en la anamnesis y también en su exploración física. En los últimos años se han introducido pruebas complementarias de imagen, como es la ecografía peniana, entre otros métodos. Vamos a tener que, es importante hacer una anamnesis. Se debe preguntar al paciente el modo del comienzo, sus posibles factores precipitantes, la presencia de dolor o no dolor, la duración, los cambios y los tipos de deformidad observadas en el paciente. Muchas veces va a haber interferencia en las relaciones sexuales y el estado de su función eréctil. En la exploración que vamos a tener mediante la palpación, se puede comprobar de manera posible la presencia de placas, la medición peniana y el estado de la circuncisión y sus posibles anormalidades. La medición de la longitud del pene debe realizarse de manera consensuada con el paciente y de forma estandarizada, midiendo la longitud del pene en su cara dorsal y desde su inicio del pubis. Tenemos también que tener en cuenta que es muy importante tanto para la toma de decisiones terapéuticas como para la documentación, ya que la pérdida de la longitud no solo es una consecuencia conocida de la enfermedad, sino también porque es motivo frecuente de la preocupación y reclamación del paciente. Aquí podemos ver en la imagen el cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso, la fascia de Buck y también su túnica albugínea. Tenemos también sus
exámenes complementarios. ¿Cuáles van a ser estos? Para la visualización de la placa, vamos a tener de gran importancia la ecografía, que va a ser de alta fiabilidad diagnóstica, tamaño y la localización del número de placa. También vamos a tener en cuenta que es la cavernosografía, que va a ser un estudio invasivo y de escala múltiple de utilidad clínica. La resonancia magnética es la que va a ofrecer la información más precisa y objetiva que la ecografía. Para medir la curvatura, vamos a tener la fotografía peniana y el test de Kelamy. ¿Qué se va a encontrar en esta? Vamos a inducir a la erección y se van a realizar fotografías del pene en 3 proyecciones, que son cráneo caudal, lateral y anteroposterior. También tenemos la erección artificial, que es inducida por vacío o perfusión intracavernosa con fármacos vasoactivos. Vamos a evaluar también la disfunción eréctil con el ecodoppler, la cavernosografía y la cavernosometría. En la siguiente diapositiva vamos a tener en cuenta cuál es el tratamiento. El tratamiento, este se lo va a incluir de manera de la observación, va a ser un tratamiento oral, tópico o intralesional. También en este se ha incluido el tratamiento quirúrgico. Su tratamiento farmacológico, en la actualidad no se ha encontrado un tratamiento farmacológico eficaz, pero la mayoría de ellas buscan obtener efecto antiinflamatorio y antiesclerosante. Este está indicado en la fase aguda de la enfermedad, cuando la placa persiste de manera inestable. Y principalmente lo que se va a hacer es aliviar el dolor. Por vía oral vamos a tener la vitamina E, que tiene un efecto antioxidante importante, pero no se ha demostrado en sí cuál es un mejoría del dolor ni la detención de la progresión de la placa. La colchicina, la tenemos en la imagen, este agente va a actuar inhibiendo la fibrosis y el depósito de colágeno por su acción sobre los neutrófilos, como ya lo dijo mi compañero en su anterior diapositiva. También tenemos la potaba, que es potasio. Este va a tener una acción antiinflamatoria y fibrinolítica y tiene diversos efectos adversos, como son los gastrointestinales, que van a ser muy importantes. También tenemos el tamoxifeno, que es un inhibidor de estrógeno, no esteroide. Pero ¿qué va a producir? Va a producir una inhibición de la fibrogénesis. Vamos a tener en cuenta también que las intralesionales va a estar conformado por los corticoides, que se van a utilizar principalmente como son la dexametasona y la triamcinolona. Vamos a encontrar el verapamilo, que es un medicamento antagonista del calcio. Este está comprobado de manera in vitro. Su efecto va a ser inhibitorio sobre la producción de fibrina y colágeno, por su acción sobre los neutrófilos. Tenemos en la imagen la dexametasona, como ya lo dije anteriormente, que es un corticoide. Tenemos también el interferón. Este va a reducir en sí la proliferación de los fibroblastos en la placa. Va a reducir la proliferación del colágeno y va a aumentar la actividad de la colagenasa. Iontoforesis. ¿Qué va a hacer este? Va a ser un tratamiento no invasivo que va a consistir en la administración de 8 miligramos de dexametasona y 5 miligramos de verapamilo dentro de un positivo autoadhesivo que va a ser desechable. A su vez, este dispositivo se va a conectar a un transmisor de corriente. Vamos a tener los tipos de injerto. También van a ser... pero antes de vamos a nombrar el tratamiento quirúrgico, que va a ser las técnicas de plicatura. Estas van a ser técnicas que van a permitir enderezar el pene mediante un acortamiento de la túnica albuginea, que es su cara convexa de la curvatura. Vamos a tener también aquí 3 tratamientos quirúrgicos importantes, como van a ser el NetBit, el S-Schroeder y el Yatch.
La siguiente diapositiva, esta sí nos habla de las técnicas de alargamiento de la túnica. Estas técnicas de alargamiento están especialmente indicadas en pacientes con pene corto, con placas muy extensas y curvaturas graves, que son el mayor del 60%, se podría decirlo así. O que son deformidades complejas, como por ejemplo el reloj de bisagra. Va a tener diferentes puntos esta técnica de alargamiento de la túnica, como son que el paciente siempre tiene que estar listo para su utilización, tiene que estar disponible en varios tamaños, va a tener una adecuada fuerza de tensión, va a haber un bajo potencial de reacción inflamatoria, este va a ser resistente a las infecciones y tiene un buen costo y también una buena efectividad. Aquí vemos la imagen de las técnicas de alargamiento de la túnica. Ahora sí, bueno, continuamos con los tipos de injertos. Estos van a ser la submucosa del intestino delgado, que tiene como ventaja sobre el resto de los injertos que no se pierde la vena safena. Esto va a ser para futuros procedimientos como el bypass coronario. Tenemos también el injerto de la vena safena, que esta es una técnica de Lue. Primero se va a tomar el injerto de la vena safena y luego se hace la circuncisión y se libera la piel hasta la base del pene. Se va a movilizar el paquete básculo nervioso, se va a hacer una incisión lateral sobre la fascia de Buck y se va a inducir a lo que es la erección. Tenemos la prótesis del pene. Bueno, vamos a tocar dos puntos importantes como son la implantación de la prótesis del pene, es el tratamiento de elección en los pacientes con la enfermedad de Peyronie. Y también los de disfunción eréctil. Esto que no va a responder a los tratamientos farmacológicos. También vamos a tener en cuenta que la implantación de prótesis se va a poder realizarse con o sin modelado manual y va a estar acompañado o no también de técnicas de corrección de curvatura, como la aplicatura que ya lo dije en la anterior diapositiva, y la incisión de la placa o injerto. ¿Qué nos deja como conclusión este proyecto de la enfermedad de Peyronie? Vamos a concluir que esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria de etiología multifactorial que no es tan infrecuente en la población masculina y que es caracterizada por presentar una cicatrización anormal a nivel de la túnica albuginea, formando una placa o nódulo eréctil que va a conllevar a una disfunción eréctil, siendo una de las consultas más frecuentes en los servicios de urología. En cuanto a su manejo terapéutico, se decide tomando en cuenta los diversos factores como son la edad, las etapas de la enfermedad, grado de la curvatura, disfunción sexual, impedimento o dificultad para el coito. Por lo que todo paciente debe ser evaluado con una historia clínica amplia. Es esencial conocer el inicio de los síntomas, el tiempo de evolución, los factores asociados, la historia heredofamiliar y su psicosexual detallada. De esta manera, bueno, concluimos con nuestro proyecto. Muchísimas gracias.